Hola, soy Jorge de nuevo, su profesor del taller experiencial de inteligencia artificial en salud del área de fundamentos. Lo que voy a hablarles en esta clase es de redes neuronales para procesar y generar texto. Ya vimos cómo se construye una red neuronal artificial, cómo se entrena, cómo procesa y genera imágenes, y ahora vamos a hacer este salto o este paso a cómo usamos estas mismas técnicas para poder procesar y generar texto, que es parte de lo que está más de moda hoy día también, o sea, como ChatGPT, Gemini, eh, Claude y todas estas inteligencias artificiales nuevas, lo que hacen es realmente generar texto para poder resolver problemas. Y vamos a tocar al menos tres aspectos. Uno es embeddings de palabras o word embeddings, que es la técnica que dio un poco el impulso de nuevo a usar redes neuronales para poder lidiar con texto y palabras. Hoy día ya está un poco pasado de moda, se podría decir, a pesar de que todavía hay formas de generar embeddings de palabras que no es nada más que cómo representar una palabra con una red neuronal. Luego vamos a hablar de generación de texto y redes neuronales para eso, y finalmente de atención neuronal y el transformer, que es la tecnología que hoy día está potenciando todas las inteligencias artificiales que tenemos de las grandes empresas. Y el transformer y la atención neuronal es lo que tecnológicamente está detrás de todas estas cosas y lo que nos ha permitido tener los resultados que tenemos hoy día. Pero eso se construyen desde otras cosas previas, y por eso quiero hablar de embedding de palabras primero. Entonces, para motivar esto, si yo les muestro esta imagen, primero la imagen que está a la izquierda es de un gato, es una foto de un gato, pero cuando nosotros vemos esa imagen, de alguna manera nuestra mente, si es que hemos visto alguna vez, sabemos lo que es un gato, nuestra mente va a poder entender esto de que es un animal, que tiene cuatro patas, que tiene bigotes, que le gustan los ratones, que vive en la casa o en algún lugar, come pescado, etc. Lo que está a la derecha también es una representación de un gato, pero un poquito más abstracta, es un dibujo de un gato. Sin embargo, cuando nosotros vemos ese dibujo también entendemos lo mismo. Ahora, cuando hablamos de entender eso es lo que está pasando en nuestro cerebro, nosotros tenemos como un modelo de lo que es un gato, pero cuando queremos comunicarnos, no usamos una foto de un gato real, usamos otras cosas, usamos este tipo de símbolos, o este tipo de símbolos, o este tipo de símbolos de acá. Voy a moverme para que se vea también, ¿ya? Eh, y cuando pongo estos símbolos no tienen un correlato en la realidad. O sea, ese símbolo que está ahí al medio, que es neko, que es gato en japonés, eso no existe en la realidad. Este gato sí existe en la realidad, pero esto no existe. Esta GATO tampoco. Es algo que nosotros, los humanos, construimos, creamos para poder de manera eficiente comunicarnos con otros humanos. Esto es lo que se llaman palabras o de alguna manera un resumen de este concepto en una palabra, que finalmente lo interesante o más adicionalmente interesante es que estos son símbolos que yo puedo escribir y tipear en un teclado, puedo mandarlo por WhatsApp, gato, pero cuando yo escribo gato no me estoy refiriendo a esto, sino que simplemente a la palabra, a la letra G, seguida de la letra A, seguida de la letra T, seguida de la letra O, que juntos dicen gato. Entonces, la pregunta que altos investigadores hicieron es como, ok, si yo tengo esto que puedo escribir y puedo decir, ¿cómo puedo llevarlo a su representación? ¿Cómo puedo pasar de esto a lo que realmente representa un gato? O al menos a algún acercamiento a lo que representa un gato. Entonces la pregunta es como, ¿cómo puede el computador representar el significado de una palabra? Y aquí les voy a mostrar, esto es como de manera moderna el computador representa el significado de una palabra, ¿sí? Entonces esto yo lo saqué de mi computador, es un conjunto de números, de hecho son 300 números reales entre menos uno y uno, que el computador usa para representar un gato. Cuando digo el computador les voy a enseñar cómo se construyen estos números, pero la idea es que representan la palabra gato. Y cuando digo representan, es que de alguna manera todos esos números llevan el significado de gato adentro. ¿Y qué otras propiedades cumplen estas representaciones? Esto es lo que se llama un embedding de una palabra, un word embedding. ¿Qué otras propiedades cumplen estos embedding? Y generalmente es que, como son un vector, un vector es una posición en un espacio de varias dimensiones. En este caso son 300 dimensiones, pero uno podría decir, bueno, ¿y qué pasaría si los veo en dos dimensiones? Esos puntos apuntan en direcciones que tienen que ver con su significado, cuando las construimos bien. Entonces, por ejemplo, si yo las proyectara en dos dimensiones, podríamos tener todos los
vectores de palabras, estos embedding de palabras de animales cerca, los de nombres por acá cerca, acá los de verbos, acá los de países, acá los de colores. Si, por ejemplo, aquí estoy diciendo que violeta está entre los nombres de mujeres y los colores porque tienen dimensiones, direcciones que apuntan en esas dos direcciones. Lo otro que empieza a pasar cuando nosotros construimos bien estos vectores de palabras, estos embedding de palabras, es que hay propiedades geométricas que tienen que ver con el significado. Entonces, por ejemplo, si bien Francia, Italia, Inglaterra, Chile, Colombia, Uruguay, Perú son países y van a estar cerca en algunas de las direcciones de estos vectores, y las ciudades también van a estar cerca entre ellas, la relación entre Francia y París es muy similar a la relación entre Italia y Roma, es muy similar a la relación entre Inglaterra y Londres, que tienen que ver con ciudades, capitales de los distintos países. Entonces, lo que se empezaron a dar cuenta los investigadores es que cuando usaban redes neuronales para representar palabras, y les voy a mostrar cómo. Eh, estas palabras representadas como vectores, uno podía empezar a sacar información semántica del significado de las palabras desde propiedades sintácticas o geométricas incluso de estos vectores. Entonces, vamos a seguir con... La pregunta ahora entonces sería cómo nos aprovechamos, cómo podemos construir estas palabras. Y la idea crucial es esta que está acá. Si ustedes han visto alguna de mis presentaciones, posiblemente ya han visto ejemplos como este. Son frases a las que les falta una palabra. Entonces aquí intenté dejar la cocina tan como pude. Alejandra no puede salir sino su habitación. Jaime está tranquilo, pues tiene la conciencia le falta una palabra, pero lo humano, para nosotros es muy fácil saber cuál es la palabra que falta. De hecho, en este caso la palabra es limpia. Eh, y de alguna manera eso dice que el significado de la palabra limpia está asociado a los lugares donde la palabra se usa en texto cotidiano. Y eso es lo que dijeron algunos lingüistas en algún momento, que vas a conocer una palabra por la compañía que ella tiene. O sea, la palabra tiene como significado el lugar y las otras palabras que aparecen cerca. Entonces, con esta idea bien simple, la idea crucial es la siguiente. Podemos, la idea general es que vamos a dejar que el computador lea cantidades gigantes de texto escrito muchas veces. Con lea ya me voy a referir a qué significa esto. Lo que vamos a usar es una red neuronal artificial, que ustedes ya saben cómo funciona. Y lo que vamos a hacer es forzar al computador a representar cada palabra como un resumen de todos los lugares donde la palabra aparece. Se voy a decirlo de nuevo, es como, yo tengo la palabra y quiero forzar a que el computador represente esa palabra resumiendo todos los lugares donde la palabra ocurre. Podríamos pensar en un texto, en la web, en Wikipedia, en libros, etc. Si de alguna manera, y esto es lo que decían los lingüistas a partir de la observación anterior, si de alguna manera yo logro hacer que el computador resuma el significado de una palabra como los lugares donde aparece, ya tengo una buena representación para la palabra. Y lo voy a hacer usando redes neuronales para representar estas palabras. Entonces, esta fue la primera, o una de las primeras, no exactamente la primera, pero esta fue la forma que durante mucho tiempo se usó para representar palabras usando redes neuronales. Aquí tienen que imaginarse que esta es una red neuronal, ¿se acuerdan como lo vimos con perceptrones? Pero esta es bien específica, tiene dos capas. Tengo aquí una capa que tiene todas las palabras. La idea es que tenga una neurona por cada palabra, un perceptrón por cada palabra. Podrían pensar por cada palabra del abecedario del diccionario español. Y tengo a la salida una neurona por cada una de las palabras del diccionario de nuevo. Si se encuentra arriba tengo como abarcar, abrir, abstener, y al final tengo zapato. Y entre medio tengo unas pocas neuronas. En este caso tengo 10, pero uno podría pensar que tengo 300. Entonces, en la entrada tengo millones, miles de neuronas, una por palabra, en la salida también, y en el medio tengo unas pocas neuronas. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces ahora? Voy a tomar una frase, dejo la cocina tan limpia como pudo, voy a pensar que borro esa palabra y lo que voy a hacer es ponerle un 1 a cada una de las palabras que aparecen en este texto, que no son la palabra que borré. Entonces, por ejemplo, cocina tiene un 1, como, dejó, la, pudo, tan, todas esas palabras tienen un 1. Todas las demás van a tener un 0 y eso es lo que voy a meterle a esta red neuronal. Y lo que voy a hacer, pasarlo, como ya sabemos, por una capa, y luego esta capa en la salida me va a dar una de las neuronas con el valor más alto, como lo vimos antes con el gato, con el perro, cuando vimos imágenes.
Entonces, en este caso, por ejemplo, me va a dar botella, y si me da botella, ustedes ya se imaginarán lo que va a pasar, le vamos a decir, eso está mal, no es botella la palabra que le falta, ¿sí? Porque nosotros sabemos cuál es la palabra que le falta. Tampoco es gato, también está mal, y le voy a decir actualiza tus pesos. Tampoco, y bueno, limpia sí es. Entonces ahí voy a decir, sí, está bien, esa es limpia. Y lo que voy a hacer es pedirle que actualice sus conexiones para reforzar que cuando estén estas palabras en la entrada, que son el contexto en donde aparece limpia, la palabra limpia en la salida sea la que tenga el mayor valor. Si nosotros tenemos suficiente texto, nos va a pasar que en algún caso va a aparecer la frase dejó la cocina tan ordenada como pudo, como una frase de entrenamiento, y en este caso también vamos a decir que es positivo. Entonces lo que vamos a hacer es repetir este proceso millones de veces con millones de frases. Entonces el proceso es más o menos así. Me voy a ir a buscar frases donde sea, por ejemplo, de libros, de Wikipedia, de distintos lugares. Voy a traer la frase, voy a sacar la palabra, todas las palabras, una palabra cualquiera, todas las palabras que quedaron prendidas las voy a poner en la entrada de la red. La palabra que yo quiero obtener como salida, voy a tratar de que la red me la dé como salida. Y si la red me la da como salida, la voy a premiar. Si no me la da como salida, entonces voy a actualizar sus conexiones. Y eso lo voy a hacer muchas, 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 muchas veces. Entonces, de alguna manera, lo que estoy haciendo aquí es entrenando esta red para que sea capaz de predecir la palabra que falta a partir del contexto. Ahora, en realidad lo que los investigadores hicieron fue algo mucho más extremo para poder representar palabras. Lo que hacían era toman el texto, borran todas las palabras excepto la que quiero predecir. Y lo que voy a hacer es poner esa palabra a la entrada, como del otro lado. Voy a ejecutar la red y voy a esperar que los valores más altos sean los de todas las palabras que yo tengo tapadas en este texto. ¿Sí? Entonces, es medio extremo. De la otra forma les parecía natural, supongo que era un poco natural. En este otro caso, en la otra dirección es más extremo. O sea, yo tengo una sola palabra y lo que voy a entrenar es a la red para que le ponga valores altos a todas las posibles palabras que van a acompañar a esta palabra que le estoy dando como entrada. Entonces, en este caso, todas esas las premio. ¿Cuál es la idea? La idea es que como esto lo puedo hacer con cada una de las palabras en el lado derecho, las neuronas, los perceptrones que están en el centro, esos poquitos, que en este caso son 10, pero podrían ser 100 o 200, esos, después de que termine este entrenamiento millones de veces, esos voy a decir que son el vector o el embedding que representa a la palabra que estoy usando. Entonces, después de que hago esto con todas las palabras, yo puedo hacer cosas como esta, que es como ya tengo un embedding para me, tengo un embedding para gustan, tengo un embedding para los, y tengo un embedding para gato, y yo podría, estos son vectores simplemente. Yo podría sumar todos estos vectores y eso me va a dar un embedding para me gustan los gatos, que es como la representación de este texto. ¿Sí? Entonces, este proceso, si se dan cuenta, quiero solamente que observen algo. Esta es una red neuronal que se ve grande porque ahí están todas las palabras, pero no es tan grande en el sentido de que tiene 10 o 100 neuronas. Esto que les estoy mostrando aquí es efectivamente una red neuronal que se usaba para representar embeddings, vectores de palabras. ¿Sí? No es tan grande, tiene solo dos capas, no es como en la eh, clase anterior donde yo le decía, esta es una red de juguete que debería tener muchas capas, esta es una red real, así se usaba para representar texto. El tema es que no era muy o sea, tenía buenas representaciones para palabras, pero lo que nosotros vemos hoy día, no sé, ChatGPT y otros de las redes neuronales que usamos hoy día, hacen mucho más que representar palabras. Entonces lo que hicieron los investigadores después, volviendo a esta misma idea, intenté dejar la cocina tan como pudo ayer. Alejandra no puede salir si no limpia su habitación y Jaime está tranquilo, pues tiene la conciencia limpia. Si ustedes miran la red que les mostré antes, eh, el orden de las palabras no tenía mucha importancia. Lo único que no importaba era que cuando representábamos una palabra, esta se representara como una combinación de las palabras que aparecen, pero sin orden necesariamente. ¿Y esto por qué? Porque usar el orden requería mucho, mucho poder computacional. Entonces uno podría igual, imaginemos por ahora que tengo una red un poco más grande, aquí es chiquitita todavía, pero ustedes pueden pensar que puede ser una red gigante, como las que teníamos, como las que les contaba que teníamos para imágenes, y podría tratar de empezar, en vez de poner simplemente una neurona prendida para cada una de las palabras, podría tratar de hacerlo, de hacer este proceso, de que una red me prediga exactamente la palabra que falta,
considerando el orden del texto que estoy poniendo aquí. Y eso es algo que no era posible antes y hoy día sí es posible y les voy a decir después cómo, por qué. Entonces, cuando yo empiezo a considerar el orden, puedo empezar a hacer cosas mucho más con mucho más poder. ¿Sí? Les voy a mostrar por qué. Entonces, ahora yo puedo hacer algo como esto. Intenté dejar la cocina tan, bueno, y obviamente la red no me va a decir algo correcto inicialmente. Por ejemplo, me podría decir inyección, después me podría decir barco, después me podría decir ruidosa, de pronto me va a decir limpia, y yo voy a repetir esto con millones de frases y palabras. Pero ahora no estoy pensando en que realmente quiero representar el texto, sino que simplemente quiero resolver este problema de completar la oración. No quiero representar una palabra con un vector, sino que quiero resolver el problema de quiero saber cuál es la palabra que falta en un texto que está escrito en orden y en donde el orden de las palabras sí me importa. Eh, entonces, desde acá puedo pasar ahora. Noten que lo único que estoy haciendo, antes lo único que hice fue usar un vector para representar una palabra. En este ejemplo de acá, estoy usando una red neuronal para predecir cuál es la palabra que falta. Y desde acá puedo hacer el salto a una red que puede generar texto de la siguiente forma. Entonces, yo tengo una red neuronal que es capaz de predecir cuál es la palabra que falta. Y yo la podría usar ahora para predecir la última palabra en un texto que está incompleto. Entonces, por ejemplo, en este caso el texto es el gato blanco C, y yo le podría decir a la red neuronal, dime cuál es la palabra que falta acá. La red está entrenada para eso, entonces podría decir, ok, mira, la palabra que yo creo que falta es subió. Entonces ahí completé la oración, ¿sí? El gato blanco C subió. Y lo que puedo hacer ahora es tomar, como estoy considerando el orden, que no lo consideraba antes, pero ahora sí lo estoy considerando, puedo tomar esa palabra, subió, ponerla de vuelta en la entrada de la red neuronal y ahora decirle, dime cuál es la palabra que falta después de esta. Noten que esta palabra no la escribí yo, la escribió la misma red, pero yo la tomé, la puse de vuelta y le digo, dime cuál es la palabra que falta ahora. Y me puede decir A. Perfecto, tomo ese A, lo pongo de vuelta, le digo, dime cuál es la palabra que falta ahora. Me dice la pongo de vuelta y le digo cuál es la palabra que falta ahora. Me dice silla, la pongo de vuelta. Y lo que pareciera hacer es que la red generó texto. ¿Sí? Noten que lo único que hice fue usar la red que habíamos entrenado antes para completar una oración, pero la usé para completarla al final de la oración. Entonces, cada vez que la red me dijo qué palabra es la que venía, yo tomaba lo que la red me decía, la ponía de vuelta en la entrada y le pedía que me dijera cuál es la que sigue después. Y así, tantas veces como yo quiera. Incluso puedo hacer esto hasta que la misma red me diga paré, que me da, por ejemplo, una palabra específica que dice fin, fin, y termino. Esta es la forma moderna en la que se genera texto con una red neuronal. Pero era muy, muy pesada. O sea, a pesar de que es simple, podíamos usarla, no se podía usar en la práctica porque requería demasiado cómputo, demasiado cómputo. Y por eso se usaba lo anterior que les mostraba, como una representación de texto usando vectores. ¿Qué es lo que notaron algunos investigadores? Y esto fue lo crucial, lo que cambió completamente y nos permitió tener la tecnología que tenemos hoy día, fue la siguiente observación. Dijeron, cuando la red neuronal tiene que predecir la palabra silla, no todas las palabras de la entrada, a pesar de que el orden importa, no todas ellas son igual de importantes para predecir silla. De hecho, si yo le exijo un poco, ustedes mismos me podrían decir que las palabras que son importantes cuando tenemos la frase el gato blanco se subió a la, ¿cuáles son las que más inciden en esta predicción? Son el gato y subió. Posiblemente alguien me podría decir la también porque silla es femenino, si no hubiese dicho al sillón en vez de la silla, pero realmente las que más inciden son gato y subió. Este proceso de notar que son solo un par de palabras las que necesito para la predicción se llama attention o atención neuronal. Y fue crucial para tener buenos traductores automáticos. El momento que se empezó a usar Attention, los traductores automáticos mejoraron mucho. Y no porque sea tan importante a qué palabras poner atención, sino por un tema de eficiencia. Hoy día, una red neuronal que está produciendo texto no necesita ver todas las palabras, mirar todas las palabras de la entrada. Basta con que se enfoque en un par de palabras y solo con ese par de palabras va a poder hacer una predicción. Eso más un par de cosas que tienen que ver con ingeniería permitió que redes gigantes se pudieran entrenar hoy día con cantidades gigantes de texto.
lo que no se podía hacer antes. Entonces, attention parece algo bien interesante desde el punto de vista conceptual, pero la diferencia crucial que produjo es que se podía resolver el problema de generar texto de manera más eficiente de lo que se hacía antes. Eh, ¿Qué es lo que hicieron algunos investigadores por ahí por el 2019? Dijeron, si este proceso de attention es tan poderoso y tan eficiente, podríamos solo usar eso, ya no usar la forma que usábamos antes para redes neuronales. Y lo que hicieron fue usar esta idea de self-attention, que es que lo que yo voy a pensar ahora es que tengo una red que tiene palabras al inicio, va a tener palabras a la salida y cada una de las capas va a producir una palabra nueva, esta es una palabra nueva, a partir de poner atención a todas las palabras o usar el proceso de atención para poner atención a alguna de las palabras y producir como perceptrón, podrían pensarlo ustedes. Esto se llama self-attention. Y yo puedo poner varias de estas capas de self-attention hasta llegar al final. Y ahora cuando voy a hacer esta predicción, lo que hago es poner toda esta autoatención capa por capa hasta la última capa en donde yo digo aquí, en el último perceptrón va a estar la palabra que quiero predecir, que en este caso es silla. Este proceso de autoatención con autoatención en varias capas, no son muchas, uno podría decir, no sé, 10, 20, hoy día se usan más, pero no es tan profundo como las otras redes, eh, es lo que se llama el transformer. Y esta arquitectura es la que cambió todo lo que estábamos acostumbrados a ver hasta ese momento. De hecho, el artículo científico que lo propuso se llama Attention is All You Need, que lo publicó Google en diciembre de 2017. Y desde ese momento, desde diciembre de 2017 en adelante, hubo un boom de cosas que se podían hacer ahora. De hecho, voy a pasar rápidamente por algunas de las cosas modernas. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora que no se puede hacer antes? Hay dos cosas, GPT, que seguramente a ustedes les suena mucho más, pero al mismo tiempo que salió GPT por ahí por el 2018-2019, salió una arquitectura que se llamaba BERT de Google, GPT es de OpenAI, y ambos son transformers preentrenados. ¿Qué significa transformer preentrenados? Que son estas máquinas de transformer que yo les mostré recién, que se preentrenan con muchos datos, muchos datos, y luego cuando termino de preentrenarla, la uso para resolver algunos problemas. BERT era para conseguir representaciones y GPT para generar texto. Esto es alrededor de 2018-2019. Solo para que se haga una idea, BERT se entrenaba de esta forma. Decía, como el gato blanco subía a la silla, y lo que hacía BERT era borrar un par de palabras y luego tratar de predecir las palabras que se borraban. GPT siempre se entrenaba borrando la palabra del final, no más que eso. Entonces se dan cuenta cuando yo les mostré la idea de completar la oración, BERT seguía esta idea de completar la oración de manera bien pura, que lo que hacía era como borrar algunas palabras y completaba la oración. GPT de OpenAI siempre borró la última palabra y entrenó máquinas gigantes, ambos entrenaban máquinas gigantes con mucho texto tratando de resolver este problema. ¿Qué es lo que hizo aquí GPT-3 el 2020? Que eso realmente fue como lo que hizo el cambio. Lo que mostró OpenAI el 2020 con GPT-3 es que podían usarse estas máquinas que solamente predecían una palabra al final como, como computadores de otras cosas. Y eso fue muy extremo. Cuando yo estaba en la universidad todavía, en la universidad me refiero al académico universitario, cuando salió este paper. Y este Few Shot Learners es lo que cambió lo que estamos haciendo hoy día. Aquí apareció la idea del prompt, que ustedes van a ver más adelante también en este curso, de que yo en el mismo texto que estoy usando para que el modelo, la inteligencia artificial vaya prediciendo las palabras una a una, le puedo indicar una instrucción para que la producción de palabras tenga cierto sentido. Eh, lo que mostró OpenAI en ese artículo es que yo podía hacer cosas como esta. Esto es lo que le llaman un few shot, que puedo empezar escribiendo esto para tratar de predecir la última palabra, y noten que la última palabra aquí es un número, entonces la predicción se veía así, o sea, yo podía poner un texto que decía si 2 más 2 igual a 4, 2 más 3 igual a 5, 4 más 2 igual a 6, entonces 4 más 3 es igual a, y noten que aquí solamente le estoy pidiendo al computador, a la máquina, que prediga una palabra nueva, esta palabra puede ser un número. Entonces parecía ser como que yo le enseñaba a sumar. One shot es que yo le puedo dar un solo ejemplo. Digo, si 4 más 2 igual a 6, entonces 4 más 3 es igual a... y esto funcionaba muy bien.
y lo que era medio increíble en ese momento es que incluso funcionaba con cero shot. O sea, como si yo no le decía nada, no le daba un prompt complicado, ni le decía qué es lo que estoy tratando de hacer, sino que simplemente escribía algo como esto: 4 más 3 es igual a, con suficientes datos y suficiente entrenamiento, GPT era capaz de poner un 7 aquí, que es la suma de 4 más 3. ¿En qué estamos hoy día? Hoy día estamos en que podemos hacer cosas como esta. Nosotros podemos poner este texto de entrada: el paciente con 140-70 probablemente padece de. Le voy a pedir a GPT que prediga la siguiente palabra y me va a decir hipertensión. Y nosotros hoy día lo estamos leyendo de esta forma: es un diagnóstico médico adivinando la siguiente palabra. Entonces, noten que lo que les he querido dejar en estos minutos es que hoy día tenemos máquinas que lo que hacen es ir prediciendo la siguiente palabra desde un texto. Al texto inicial le llamamos prompt hoy día, pero en algún momento era simplemente complétame la oración que tengo acá. Y solo este proceso de predecir la siguiente palabra una a una nos muestra comportamiento que nosotros consideramos como inteligente. Ahora, como ustedes ya saben cómo funciona, pueden empezar a pensar en cuáles son los problemas que esto podría tener, cuáles son las limitantes que tiene, y eso es parte de lo que vamos a aprender en las siguientes clases que les van a estar dando mis colegas, y vamos a estar muchísimo más enfocados en cómo se usa cómo se usan estas técnicas en el área de la salud. Así que esta fue la clase de redes neuronales para procesar y generar texto en el taller experiencial de inteligencia artificial en salud. También van a haber algunas clases opcionales que tienen que ver con tópicos un poquito más avanzados. Ahí si ustedes están interesados las pueden ver también. Nos vemos en la siguiente clase.